Uno de los principales desafíos cuando se firma un acuerdo de paz es qué pasará con los combatientes del grupo armado que se desmoviliza. En Colombia, esta labor o buena parte de la responsabilidad de ese tránsito a la vida civil está en manos de la Agencia de Reincorporación y Normalización ARN. Hoy estamos en Entrevistas El Espectador con Alejandra Miller, quien es la directora de esta entidad. Ella es economista, fue comisionada de La Verdad y hoy vamos a hablar de varios temas novedosos que se vienen al respecto. Alejandra, bienvenida al Espectador. Muchas gracias, Julián, por la invitación. Sabemos, Alejandra, que en este momento hay un decreto en curso que digamos que ya está en el escritorio del presidente de la República y que dará de qué hablar en los próximos días. Hablemos un poco de este decreto, son casi 500.000 millones de pesos hasta donde sabemos que se destinarán a la reincorporación. ¿Cuáles son como esas pinceladas de lo que pasará a partir de este decreto que lo que hace es crear el Sistema Nacional de Reincorporación? Pues bueno, muchas gracias, Julián, por la pregunta, muy importante. Yo creo que efectivamente, como lo dices, estos 7 años hemos tenido un acumulado de incumplimientos muy duros en términos de la reincorporación, que es el punto 3 del Acuerdo Final de Paz. Y pues uno de esas deudas pendientes era precisamente avanzar en la construcción de un sistema nacional de reincorporación que nos permitiera agilizar, digamos, el proceso de reincorporación. Tiene muchas aristas, deben participar muchas instancias del Estado, muchas instituciones, y necesitábamos un instrumento que nos permitiera articular mejor, definir mejor cómo va a ser ese proceso de reincorporación integral. Así que este año trabajamos muy duro para que en el plan de desarrollo quedase la necesidad de avanzar en este Sistema Nacional de Reincorporación. Quedó efectivamente plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo y en este momento pues lo que tenemos es el decreto ya para la firma del señor presidente y los ministros sobre la reincorporación integral. El decreto y el sistema en general lo que busca precisamente es facilitar, agilizar y dar cumplimiento real y efectivo a la reincorporación de los y las firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, que implica, por supuesto, ese tránsito a la vida civil en distintos frentes, la reincorporación económica, la reincorporación social, la reincorporación política, la reincorporación comunitaria. Así que el decreto está muy amarrado también a lo que llamamos el Plan Integral de Reincorporación, que es nuestra hoja de ruta de trabajo para los próximos años. Ya mencionaste algunos de esos desafíos, pero devolvámonos un poco. Inicialmente, cuando estaban en La Habana y cuando se forjó todo este punto 3, se establecieron como una serie de rutas, ¿no? Para esta reincorporación. Inicialmente los excombatientes llegaron a las zonas veredales, luego estuvieron en espacios territoriales de reincorporación y de a poco, digamos que ellos mismos fueron también forjando ese camino por el cual elegían hacer su tránsito a la vida civil. Hoy en día la mayoría no están en los espacios de reincorporación y ustedes digamos que identificaron eso también, ¿no? Entonces hablemos un poco también de cómo surge la necesidad de este sistema, que hay también ahí de fondo que los impulsó a darle tal vez un giro y tener en cuenta nuevas dinámicas de ese proceso. Bueno, algo con lo que estamos trabajando es como retomar el espíritu de la reincorporación colectiva que traía el Acuerdo de Paz. Efectivamente, yo creo que frente a las deudas que teníamos en la reincorporación, pues mucha gente optó por tomar su camino individualmente y yo creo que esto no es que tenga nada de malo, pero sin duda es mucho más complejo. Por ejemplo, en el caso de los proyectos productivos, aquellos que están sobreaguando mejor, que ya tienen algún nivel de sostenibilidad, etcétera, son aquellos en donde hay colectivos, en donde tienen cooperativas de firmantes detrás, etcétera. Yo creo que a eso también tendremos que aportarle y apostarle. El decreto también le apuesta un poco a eso. Pero también, por supuesto, antes era más sencillo, digamos, el tema de la reincorporación en el sentido en que la gente estaba ubicada en los ETCRs. Ahora ya hay mucha más dispersión, la gente está en ciudades intermedias, medianas, grandes, etcétera. En muchos lugares la gente decidió irse a armar sus familias en otros lugares y necesitamos contar con la disposición, por ejemplo, de alcaldes, gobernadores en estos distintos territorios en donde no solo hay ETCRs, sino tenemos firmantes en todo el país para que con este decreto precisamente que, digamos,
nos obliga a toda la institucionalidad, desde la local, regional, nacional, a concurrir en acciones específicas para garantizar esta reincorporación de las firmantes, pues lo podamos hacer. Entonces, pues es por supuesto un reto, pero es garantizar que la reincorporación llega realmente a todos los espacios en donde hay excombatientes. Listo, voy a hacer un pequeño salto y luego volvemos al decreto, porque hay un tema que desde que se firmó el acuerdo ha sido crítico y que distintas organizaciones de derechos humanos, pero también la misión de verificación de la ONU, ha alertado, y es la inseguridad de los excombatientes. Tenemos desde 2016 más de 411 casos de asesinatos. Este 2024, desde el 1 de enero, se presentó uno, ya van 3 para cuando grabamos esta entrevista. Entonces, hablemos un poco de qué ha pasado con este tema. ¿Por qué sigue siendo tan desafiante atender a esta seguridad? ¿Por qué es tan complejo? El año pasado, 2023, cerró con alrededor de 45 casos. ¿Por qué esto no se ha podido detener? ¿Y qué esperan ustedes también fortalecer en este tema de la seguridad de excombatientes? Julián, yo creo que sin duda ese es el reto más grande que tenemos como gobierno, no solamente la Agencia para la Reincorporación, sino digamos, todas las instancias del gobierno que debemos garantizar la protección de los y las firmantes del acuerdo de paz. Yo veo ahí como varios aspectos. Yo creo que hay un tema de carácter estructural. Sabemos que precisamente la no implementación del acuerdo de paz en los territorios permitió que muchos de estos grupos armados que hoy están en las regiones en una disputa por los territorios, etcétera, pues han amenazado, han asesinado a muchos firmantes, porque los ven precisamente como personas que pueden ser reclutadas, sobre las cuales se ejerce presión para colaboración, etcétera. Cuando los firmantes se niegan, pues muchas veces son objetivos militares o son señalados por uno y otro grupo, ¿no? Como auxiliares o apoyo de cualquiera de los grupos y quedan, digamos, un poco ahí en el medio. Entonces yo creo que hay un tema estructural al que hay que apostarle y es a la paz total. Es decir, en la medida en que podamos avanzar en la negociación política o en los diálogos sociojurídicos con estos grupos armados que están hoy en los territorios, que repito, se crecieron en todos los 7 años anteriores precisamente por el incumplimiento en el acuerdo de paz, en la implementación del acuerdo, pues creo que eso tiene que alivianar, por supuesto, las cargas. Yo debo decir que, por ejemplo, en los casos, ahorita en la negociación con el ELN, en donde hemos llevado a la mesa algunos casos de amenazas, de presiones, etcétera, pues eso ha disminuido sustancialmente. Y en la medida en que efectivamente estos procesos avancen, creo que se da una respuesta estructural a la situación de asesinatos de firmantes del acuerdo de paz. Luego tenemos otros retos que tienen que ver sin duda alguna con el fortalecimiento de varias instancias, mecanismos, etcétera, que tenemos para todo el proceso de protección del acuerdo de paz. En diciembre acabamos de terminar la construcción colectiva del Plan Integral de Protección liderado por la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, y creo que ese Plan Integral de Protección, que nos involucra a muchas entidades, la ARN tiene ahí un rol, claro, la ARN no tiene el rol específico, por ejemplo, de seguridad dura, escoltas, etcétera, pero articulamos sin duda con la UNP y con estas otras instancias para garantizar, digamos, la protección. Ahí tenemos ese reto también de fortalecer esa parte. Entonces yo creo que esos dos componentes, este componente más estructural de apostarle a una paz definitiva, a una paz total en el país, tiene que contribuir a disminuir el homicidio de firmantes y de líderes y lideresas sociales. Y por otro lado, estos instrumentos que ya estamos trabajando en el marco del programa de reincorporación integral y demás, con otras instancias, pues tiene que verse reflejado también en un fortalecimiento de la seguridad de quienes hoy son constructores de paz. Bueno, entonces voy a devolverme un poco, no solo al tema del decreto, sino en general algo que nosotros hablamos en una entrevista hace unos 6 meses, y era como hacer un salto que tú proponías de un enfoque minimalista a uno maximalista en este proceso de reincorporación, entendiendo otras dimensiones y además como dándole un valor también político a los excombatientes que además tuvieron una participación, digamos, notoria en las últimas elecciones regionales, con algunos resultados también destacados. Hablemos de un tema que va ligado a todo eso y más bien a una gran demanda de los firmantes de paz, que además no avanzó mucho durante el gobierno pasado, que ya sabemos que, digamos, varios de estos temas, no solo de la reincorporación, sino de la implementación del acuerdo de paz, pues tuvieron rezagos importantes durante la administración de Iván Duque.
pero uno de los principales fue el acceso a tierras. Últimamente hemos visto reportes de entregas de predios excombatientes. ¿Eso cómo va? También está ligado al tema de seguridad de alguna forma, porque pues algunos han salido de unos ETCR desplazados, como ellos han dicho, o con amenazas. ¿Cómo va ese tema de entrega de tierras? Vamos que esto es muy importante porque cuando nosotros llegamos, los firmantes no eran sujetos, por ejemplo, de la reforma agraria. Yo creo que en un trabajo muy articulado con la Agencia Nacional de Tierras, se borró un artículo en esos procedimientos que impedía que los firmantes pudieran acceder a las tierras, con una dificultad enorme, y es que la mayoría de los proyectos productivos de los y las firmantes del Acuerdo de Paz son proyectos agropecuarios, claro, sin tierra. Por lo tanto, la sostenibilidad económica de estos proyectos siempre la teníamos en una enorme crisis. Pero además, en términos de los procesos de reincorporación en el mundo, pues hay algunos factores que se llaman factores de arraigo a la civilidad. La familia es uno de ellos, pero sin duda la tierra, la vivienda, también son factores de arraigo a la civilidad. Así que el incumplimiento, digamos, con la posibilidad de que los y las firmantes pudieran tener este acceso a la tierra para desarrollar sus proyectos de vida, sus proyectos productivos, sociales, pues era realmente una talanquera muy fuerte en el proceso de reincorporación. Este gobierno lo que planteó desde el principio es que los firmantes del Acuerdo de Paz son sujetos de la reforma agraria. De hecho, muchas de estas personas se fueron a la guerra en razón a conflictos agrarios, claro, y luego 60 años después firmaron un acuerdo de paz en donde el punto 1 es la reforma rural integral. ¿Cómo no van a ser sujetos? Uno de los más atrasados también. Por favor, uno de los más atrasados. Este gobierno pues, se ha propuesto, por supuesto, a desatrasar este punto 1 de la implementación del acuerdo, de la reforma rural integral, y los firmantes, por supuesto, van también ahí como parte de estas personas beneficiarias de esta reforma rural integral. Así que en este gobierno y con la concurrencia y la articulación con la Agencia Nacional de Tierras, la unidad de implementación del Acuerdo de Paz, pues ya se han entregado un poco más de 4.000 hectáreas para firmantes del Acuerdo de Paz, para que desarrollen en esas tierras productivas suficientes sus proyectos, sus procesos de reincorporación, su vida, su tránsito a la vida civil. Entonces, creo que es tal vez de las cosas más importantes que hemos logrado, en las que hemos logrado avanzar en este periodo. Mencionabas que se han entregado más de 4.000 hectáreas. ¿Tienen alguna meta, por ejemplo, para el cierre de 2024? ¿O de pronto ya un diagnóstico de cuántas se necesitan o cuántas se están pidiendo? Bueno, nosotros tenemos como varias formas. Digamos, tenemos unas priorizaciones alrededor de aquellos ETCRs, que son estos espacios colectivos de reincorporación, que no tienen tierra, sí, y en donde viven 150, 200 familias, 100 familias, ¿no es cierto? Y entonces ahí tenemos una prioridad para este año, ¿no es cierto? Avanzar en la compra de tierra suficiente para estos ETCRs que todavía no tienen tierra, o aún para algunos en donde se les había comprado tierra para vivienda y entonces eran, como el de la variante en Tumaco, sí, 130 familias con 14 hectáreas. Claro. Pues podían desarrollar realmente ningún proceso productivo, digamos, allí. Entonces ahí tenemos una prioridad para este año y posteriormente estamos trabajando ya con las cooperativas agropecuarias que tienen proyectos productivos agropecuarios, de cultivos agrícolas, de ganadería, etcétera, que no tienen tierra y que, claro, esa ausencia de tierra se convierte en un factor muy difícil para la sostenibilidad económica de estos proyectos. Entonces ahí tenemos la otra tanda de posibles beneficiarios de acceso, digamos, a esas tierras. Nosotros estamos avanzando en la medida en que la agencia cada vez está afinando mucho más sus procesos de compra y de adjudicación de tierras, pero este año nos hemos propuesto la meta de garantizar por lo menos todo lo que tiene que ver con los ETCRs y yo creo que vamos a lograr avanzar, todavía no tendríamos la posibilidad de decir cuántos, pero vamos a avanzar bastante en la compra de tierras para estos proyectos productivos de cooperativas. Hablemos un poco de esos proyectos. En el último informe de la misión de verificación de la ONU se decía que más del 80% de excombatientes están vinculados, si no me equivoco, a más de 6.000 proyectos, una cifra por ese orden. ¿Cómo va esto? Este también ha sido un tema, digamos, difícil, porque en la planeación inicial se supone que tenían que empezar a andar mucho antes, pero todavía están en ese proceso de construcción. ¿Cómo va eso?
Yo creo que cuando nosotros llegamos a la ARN encontramos muchas dificultades en este aspecto de la sostenibilidad económica de estos proyectos productivos. Básicamente porque, bueno, había problemas en términos de proyectos que fueron aprobados en territorios en donde no existía, digamos, esa vocación productiva que planteaba el proyecto, o porque hubo, digamos, dificultades en términos de la extensión que se requería para el acompañamiento y la asistencia técnica a esos proyectos, y temas asociados también a la seguridad, claro, temas asociados a la no tenencia de la tierra, digamos, varios factores que confluían en que pues estos proyectos realmente tenían una crisis enorme de sostenibilidad. Hemos desarrollado entonces en el año pasado lo que llamamos la estrategia de sostenibilidad para los proyectos productivos colectivos, que es como un segundo aire, un segundo impulso que le vamos a dar a estos proyectos que son viables, pero que tienen dificultades en términos de su sostenibilidad económica, colectivos, esta es la característica, y pueden acceder, digamos, a esta estrategia después de un acompañamiento, de un apoyo, de una identificación en donde están las dificultades y las falencias, se entregarán hasta 400 millones de pesos a cada uno de esos proyectos que se postulen, por supuesto, para que puedan ser, digamos, tenidos en cuenta en esta estrategia y que podamos tener un segundo aire en la sostenibilidad económica de la gente. Listo. Directora, usted es economista, fue comisionada de La Verdad y justamente en esa entidad dirigió todo el tema relacionado con género, en el que usted ha trabajado varios años. ¿Cómo va eso acá, digamos, en el proceso de reincorporación? Porque, digamos, también quienes le hacen seguimiento han hablado de que sigue habiendo una deuda como en términos de todos estos roles de cuidado que tienen las mujeres excombatientes, y ustedes están caminando en ese sentido, pero además también han hecho encuentros nacionales de personas LGBT, excombatientes o firmantes de paz. ¿Cómo va ese tema y qué están viendo por ese lado? Bueno, para mí ese es un tema central realmente, y yo creo que tenemos una apuesta en esta ARN, en esta administración, para que las mujeres firmantes y las personas LGBTIQ+ den pasos hacia adelante que les permita avanzar con paso más firme en este proceso de reincorporación. Sin duda alguna, pues la reincorporación ha sido difícil, pero para las mujeres y las personas LGBTIQ+, yo creo que ha sido más difícil, porque tiene más obstáculos asociados a una sociedad patriarcal, ¿no es cierto?, de la cual, digamos, todos estos escenarios no están exentos. Entonces, por ejemplo, después de la firma del acuerdo de paz, muchas de las labores del cuidado de los hijos, de las hijas que nacieron producto de ese acuerdo de paz, que hoy suman 7.000 niños y niñas, pues ese cuidado recae mucho, fundamentalmente, por ejemplo, sobre las mujeres. Y eso, aunque es una labor encomiable, por supuesto dificulta la participación de las mujeres en otros escenarios necesarios de la reincorporación, la participación política, la participación económica en sus proyectos productivos. Es decir, hace que sea más complejo, a lo que se suma, por supuesto, que todas estas mujeres no han estado exentas de procesos de violencias al interior de sus casas, de sus nuevas familias, etcétera. Así que nos hemos propuesto diseñar una estrategia que contribuya y que sume a que las mujeres firmantes del acuerdo de paz pues tengan prioridades en los procesos y en los programas que desarrolla la agencia. En el programa de reincorporación integral tenemos 56 medidas específicas, pero lo más importante no solamente es planear esas medidas, sino también tener presupuesto para que sean efectivas. La agencia para el año pasado hizo una inversión de 5.000 millones de pesos para los procesos de fortalecimiento de las mujeres firmantes del acuerdo de paz. Este año hemos destinado 8.000 millones de pesos en distintas acciones y se suma, digamos, en distintas acciones específicas de fortalecimiento, escuelas de liderazgo feminista, escuelas de liderazgo político para las mujeres firmantes. Pero también, por ejemplo, hemos definido en las rutas de acceso a la estrategia de sostenibilidad que aquellos proyectos productivos liderados por mujeres, por las cooperativas lideradas por las mujeres, pues tengan unos puntajes adicionales y unas prioridades en el acceso a los recursos. Esperamos que realmente
pues estas rutas que hemos definido, equipos de trabajo que acompañan ese proceso en lo territorial y en lo nacional, contribuyan a que le demos un empujón realmente sustancial a la reincorporación de las mujeres e igualmente de las personas LGBTIQ+, que también han tenido enormes dificultades básicamente asociadas a la estigmatización, a las dificultades para poder ser, ¿no es cierto?, que es lo que más reclaman. Así que también estamos trabajando con ellas, con ellos, con ellas, alrededor de este proceso de fortalecimiento de sus identidades, de sus capacidades, para que esa marginalidad y esa discriminación que viven en todos los escenarios, pero además si eres firmante, mucho más, pues sea realmente obstáculos que podamos superar. En todo esto, en toda esta última respuesta, escuchamos mucho, digamos, esa incidencia de todos estos temas en el impacto político que puede tener en las vidas de estas personas o en su incidencia en política. Y ese tema también, pues digamos que fue central desde la negociación y quedó consignado ahí en el acuerdo de paz, y hay como toda una línea de reincorporación política que digamos que también ha costado consolidar. Para nadie es un secreto que digamos, el Partido Comunes que surgió luego de la desmovilización o pues de la firma del acuerdo de paz ha tenido un margen, digamos, de maniobra o de impacto político más bien reducido, pero ahí se ha ido consolidando. Y este año, o más bien en 2023, luego de las elecciones regionales, vimos igual una participación amplia de firmantes de paz. Tal vez uno de los resultados más sonados fue el triunfo de Armel Caracas como alcalde de Comaribo, que es el municipio más grande del país, en Bichada, algo de, de lo que hemos hablado y que hemos destacado mucho. Pero hablemos de ese tema, ¿cómo va? O sea, en general, no solo cómo les fue en elecciones, sino cómo va ese proceso que para muchos era la clave y era transformar o cambiar las armas por la política. Por la política. Creo que es el sentido de un acuerdo de paz y de negociación, que todas las personas que participaban en la guerra hoy quieran hacer transformaciones en democracia. Sin embargo, digamos que lo lamentable es que cuando llegamos a la Agencia para la Reincorporación, el tema de la reincorporación política no existía. No existía, no había una sola acción que trabajara alrededor del fortalecimiento de la participación política de los firmantes y de las firmantes del acuerdo de paz. Nosotras retomamos el año pasado precisamente esta noción, que es un tema de enfoque político, por supuesto, de que los firmantes y las firmantes del acuerdo de paz del 2016 no son beneficiarios de programas y proyectos, son fundamentalmente actores políticos, por eso dejaron las armas. Por eso firmaron un acuerdo de paz. Y además construimos una noción de la participación política como un factor de arraigo a la civilidad. Yo insisto mucho, así como la tierra, la familia, la vivienda son factores de arraigo tradicionales en cualquier proceso de tránsito a la vida civil, en el caso de quienes son actores políticos, la participación política también lo es. Es decir, quien está pensando en hacer transformaciones por la vía de un consejo municipal, de una junta comunal, de una alcaldía, gobernación, etcétera, pues son personas que no están pensando en hacer las transformaciones desde la guerra. Claro. O sea, es un arraigo a la vida civil importante. Así que apenas desde el año pasado empezamos, iniciamos precisamente con un diplomado con la Universidad Nacional de Colombia para aquellos que iban a ser candidatos en estas elecciones y otros liderazgos sociales, y esperamos seguir fortaleciendo con ese proceso de formación política en liderazgo, en lo que es el Estado, en lo que significa la democracia, en herramientas e instrumentos para el ejercicio de ese liderazgo político de quienes fueron firmantes quienes son firmantes del acuerdo de paz y tengan la decisión de fortalecer, digamos, ese liderazgo. La Agencia para la Reincorporación, en el programa de reincorporación integral, ya tiene una línea de reincorporación política que tiene varias de estas acciones de fortalecimiento y que empezamos a ejecutarlas el año pasado, pero que la idea es que este año y los próximos, pues eso se siga avanzando más. Bueno, en todo este sistema de reincorporación y los planes integrales hay un tema novedoso también, y me saltaré de campo, y es el de la salud. Vimos que ya hubo un desembolso para llevar ahora sí a la práctica como esta idea que había de que el hospital militar pueda atender a los firmantes de paz. ¿Cómo es eso? Bueno, yo creo que aquí quiero darle un crédito muy especial a Gloria Cuartas, la directora de la unidad de implementación, porque nos ayudó muchísimo, creo que lideró realmente esta posibilidad de acompañar y de apoyar
con certezas a la población con discapacidad, que son población con discapacidad producto de la guerra. Entre los firmantes del acuerdo de paz tenemos aproximadamente 2.000 personas con este tipo de discapacidad, porque perdieron un ojo, una mano, un pie, bueno, muchos tipos de discapacidad producto de la guerra, que no tenían, digamos, una atención especial o específica frente a sus circunstancias difíciles de discapacidad, porque claro, eso hace que la reincorporación sea mucho más compleja en términos de las posibilidades de estudiar, oportunidades laborales, de los proyectos productivos, ¿sí? Dependiendo de los niveles de discapacidad, pero realmente hace mucho más complejo. Así que Gloria, digamos, lideró este acuerdo, este convenio con el Hospital Militar, al cual se le van a destinar 40.000 millones de pesos, y lo que busca es poder avanzar en temas de cirugías, prótesis, de rehabilitación de esas prótesis, de acompañamiento a las certificaciones de discapacidad que se deben entregar en los distintos territorios. Es decir, una estrategia integral que se va a trabajar con el Hospital Militar fundamentalmente para realmente garantizar el apoyo, el acompañamiento y la atención de estas personas con discapacidad firmantes del Acuerdo de Paz. Creo que esa es una noticia importantísima porque estas personas comprometidas con el acuerdo, constructoras de paz que han estado también, como decía hace un rato, en las dificultades más grandes para la reincorporación, pues van a tener por fin una oportunidad real y creo que lo haga el Hospital Militar es además simbólicamente muy importante para la construcción de la paz en este país. Vale. Hemos ido desmenuzando de a poco como varios frentes de este proceso de reincorporación y quiero que retornemos ahora al decreto que va a crear este sistema nacional. Hablábamos de que son alrededor de 450.000 millones de pesos. Un poco cómo se van a distribuir esos recursos y cuáles son como las prioridades ahora. Bueno, la Agencia para la Reincorporación tiene más o menos 500.000 millones de pesos anuales. Tuvimos un incremento del 21% para nuestras tareas y nuestras acciones. No todos esos 500.000 millones de pesos se van para solo reincorporación, aunque sí la mayoría, porque tenemos otros procesos que atendemos como reintegración de otros grupos, en fin. Entonces, lo que hemos planteado es el inicio, a través de este decreto, el inicio de la implementación del programa de reincorporación integral, que le llamamos el PRI en la ARN, y para lo cual el decreto lo que hace es facilitar el proceso de articulación. El PRI, como decía hace un rato, ese programa tiene varios frentes en reincorporación económica, política, social, reincorporación comunitaria, que es fundamental para la reconciliación de este país, y el sistema lo que nos va a ayudar, y ahí tenemos distintas acciones. Nuestra meta es ir avanzando en el cumplimiento del 30% del programa de reincorporación integral, que es un programa amplio, ambicioso, sustentado en derechos, que debió haberse construido al primer año del proceso de reincorporación, pero que apenas lo estamos teniendo 7 años después, precisamente por los atrasos que ya hemos mencionado. Y esos recursos se van a distribuir, digamos, en esas prioridades que hemos definido para este año. ¿Cuáles son algunas de esas prioridades? Por ejemplo, todo el tema de la sostenibilidad económica de los proyectos productivos, todo el tema del fortalecimiento de las iniciativas y de las mujeres firmantes. Tenemos el programa de reunificación familiar, que también es parte de lo que tenemos que avanzar. Entonces, bueno, esos recursos se están distribuyendo, digamos, en algunas de las estrategias que ya veníamos trabajando desde el año pasado y que le apuestan, por supuesto, al cumplimiento del PRI. Y el decreto del sistema lo que nos ayuda, por supuesto, es a la articulación, a la fluidez que debe haber en el Estado para poder implementar lo que tenemos que implementar en el marco del programa. No todo lo puede hacer la ARN porque no tiene competencias. Por ejemplo, lo de tierras lo hacemos en articulación con la Agencia de Tierras, lo de vivienda con el Ministerio de Vivienda, lo de educación lo hacemos con el SENA, con las universidades públicas. Entonces, la ARN lo que tiene es que buscar esas articulaciones interinstitucionales y el decreto lo que hace es facilitar para que esa articulación fluya, pero además involucrar a los actores locales y territoriales, que es donde están los firmantes del Acuerdo de Paz, para que en esos planes de desarrollo de alcaldes, de gobernadores que van a salir ahorita en marzo, se tengan acciones concretas también que le sumen a estos programas de reincorporación integral desde lo local y desde lo regional.
Ese tema de vivienda que usted mencionó dentro de todos estos, digamos que ahí ha habido tal vez un rezago o al menos hay un llamado de los firmantes de paz a que sea más ágil. ¿Qué podemos decir sobre eso, sobre la construcción de viviendas? No, sin duda. Yo creo que es uno de los factores de la reincorporación que tiene más rezagos y más dificultades. Precisamente en el marco del sistema vamos a tener una reunión también con el Ministerio de Vivienda próximamente para definir cuáles son los avances, cuáles van a ser los avances específicos este año. Se ha venido trabajando ya en algunos proyectos de vivienda, en algunos ETCRs de manera particular, pero yo sí creo que ha sido insuficiente. Tenemos también el reto de la vivienda urbana, por ejemplo, para las personas que ya no están en los ETCRs o en la ruralidad, y que tenemos que definir con mucha más claridad, digamos, o más agilidad, más que claridad. Yo creo que claridad tenemos en la estrategia, pero creo que sí tenemos que imprimirle un poco más de agilidad al tema de vivienda para poder garantizar que en este periodo tengamos los avances que no se han tenido realmente. Y es cierto que en muchos ETCRs las personas siguen viviendo en unas condiciones muy precarias, en unos superboard que se hicieron para 6 meses, en los cuales llevan ya 7 años, y en unas condiciones muy difíciles en estos ETCRs. Esperamos realmente también dar avances importantes en este sentido. Listo. Quiero que terminemos esta entrevista, Alejandra, hablando de paz total. Hace un momento usted lo mencionó como, digamos, uno de los temas clave para frenar la violencia contra excombatientes de las FARC, pero además, digamos que también la paz total nos pone de frente un gran reto y justamente es pues, que estos grupos que están negociando en este momento con el gobierno no vayan a resultar reciclados en nuevos grupos armados, en disidencias que, como hemos visto, pues crecen y crecen y crecen cada vez más. Entonces, primero, ¿qué lecciones nos deja lo que pasó en La Habana, digamos? Pero además, ¿cuál es como la importancia de que ese tema de reincorporación quede bien establecido en estas nuevas conversaciones para que no sigamos reciclando este conflicto que parece eterno? Bueno, yo creo que lo primero es decir que todos los procesos de negociación y paz en el mundo entero tienen disidencias, digamos, eso no es nuevo. Yo creo que lo complejo es que esas disidencias se crecieran producto precisamente del incumplimiento de lo que significaba ese acuerdo de paz, ¿sí? Al no cumplir con lo que estaba estipulado en ese acuerdo, que tenía que ver precisamente con la presencia del Estado, aparte de temas de desarrollo, con temas de estos territorios que han estado históricamente en la marginalidad y que tenían que ser incluidos en la construcción de nación desde el desarrollo, desde la participación política, la economía, etcétera. Al incumplir eso, pues efectivamente esas disidencias, que como digo yo, son parte de los procesos de paz y de negociación en el mundo, siempre todos tienen algún nivel de disidencias, pero eso se nos creció. Y lo que significó es que nos puso hoy nuevamente, 7 años después, en unas situaciones que implicaron estas nuevas negociaciones del acuerdo, de acuerdos de paz y de negociaciones y de diálogos sociojurídicos y demás. Yo quiero decir que la Comisión de la Verdad, ya que tú lo mencionaste hace un rato, recomendó que teníamos que negociar con todo el mundo y conversar con todo el mundo. Fue más allá, incluido el narcotráfico, porque si no, Colombia no va a poder parar, ¿cierto?, este ciclo de violencia. Hacer la paz con un pedacito y dejar el resto vivo, ¿cierto?, hace que tú tengas un momento de paz y de tranquilidad en algunos territorios, pero todo el resto se va creciendo. Entonces yo sí creo que, digamos, lo primero es cómo garantizarlo. No, primero, no nos asustemos con que hayan disidencias, eso va a pasar. Lo segundo, la garantía de que eso no se crezca, de que eso no se reproduzca, de que no pase lo que nos ha sucedido ya hoy en día, es que se cumpla lo que se acuerda. En la medida en que cumplamos lo acordado, efectivamente ahogamos esas disidencias. Y no solamente lo que se acuerde en el marco de un proceso de paz, yo creo que también un plan de desarrollo y una propuesta de transformaciones y cambios que necesita este país, como la que tiene este gobierno, contribuye también a ahogar todos esos
procesos de crecimiento de actores armados en los territorios. Le quitamos las garras a la guerra si realmente hacemos esos cambios y transformaciones que el país necesita y que están planteados no solo en el acuerdo de paz, sino que hay cosas que van más allá del acuerdo de paz y que este gobierno hace precisamente en función de esos cambios que requiere el país. Escuchaba yo en estos días, por ejemplo, que en el Comité de Seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que son recomendaciones para la no repetición del conflicto armado, hay 80 medidas en el plan de desarrollo que le apuntan a esas recomendaciones para la no repetición. Bueno, cumplir con esas cosas es lo que nos va a permitir, digamos, en el tiempo, y ojalá no muy lejano, que avancemos efectivamente en que esta guerra no se repita, no se recicle, transformar temas como la política antidrogas, que ya sabemos que hoy no funciona como está definida. Sí. Esa guerra contra las drogas no ha traído realmente nada positivo para el país. Por vía contraria, ha traído más muerte y desolación en los territorios. Ese tipo de transformaciones, por ejemplo, son parte de lo que yo creo necesita este país para poder tener una paz consolidada, una paz grande, una paz total. Bueno, pues muchas gracias, Alejandra, por habernos acompañado en una nueva edición de Entrevistas El Espectador. Recuerden que pueden encontrar esta y las demás conversaciones con los personajes de la vida nacional en todos los canales digitales del Espectador, también en nuestro canal de YouTube y por supuesto en los canales de Colombia Más 20 del Espectador, el proyecto que le hace seguimiento a la implementación del acuerdo de paz y a la realidad del conflicto que se vive hoy en el país. Muchas gracias. Muchas gracias al Espectador siempre por abrirnos las puertas.